Rusia pensó que ya había visto todo, pero se equivocó. Un arma olvidada capaz de destruir ciudades enteras ha reaparecido en silencio y ahora está en manos de Ucrania. Esto no es solo una actualización militar, es un cambio que puede redefinir toda la guerra. Si quieres entender lo que realmente está pasando antes que nadie, suscríbete ahora, dale like, comparte y deja tu comentario. Rusia creía haber enfrentado ya lo peor que Ucrania podía desplegar en el campo de batalla. Sin embargo, los acontecimientos recientes en el frente oriental indican lo contrario. Algo ha cambiado y lo ha hecho de manera silenciosa, casi imperceptible. Un giro que, según múltiples analistas, no estaba en los cálculos del Kremlin ni en los planes de sus mandos militares. Ucrania ha incorporado discretamente a su arsenal una de las piezas de artillería más temidas de la historia moderna. No hubo ruedas de prensa ni anuncios oficiales, tampoco ceremonias. Solo una publicación en redes sociales por parte de una brigada de artillería ucraniana. Un mensaje breve, aparentemente rutinario, pero que contenía un detalle capaz de alterar el equilibrio en el campo de batalla. En esa publicación se mencionaba, casi como una nota al margen, el sistema M110 de 203 milímetros, un nombre que para cualquier estratega militar con experiencia evoca inmediatamente el poder destructivo de la artillería pesada de la Guerra Fría. Este no es un sistema cualquiera. El M110 fue diseñado en una época en la que el enfrentamiento entre bloques exigía capacidad de destrucción masiva. Su potencia era tal que incluso décadas después de su retirada del servicio activo en Estados Unidos, sus componentes fueron reutilizados para la fabricación de bombas antibúnker durante la Guerra del Golfo. Es decir, hablamos de una plataforma concebida para destruir objetivos fortificados con una eficacia contundente. Hoy, Ucrania dispone de aproximadamente 60 de estos sistemas. Y esa cifra por sí sola ya plantea una pregunta clave. ¿Cómo ha sido posible? La respuesta nos lleva a una dinámica que define este conflicto en su conjunto, la adaptación estratégica. En octubre de 2025, Grecia, miembro de la OTAN, aprobó la transferencia de estos sistemas a Ucrania. Un acuerdo que incluyó no solo los obuses, sino también un paquete significativo de munición. Este movimiento no es casual. Grecia, como otros países aliados, se encuentra en un proceso de modernización de sus fuerzas armadas, sustituyendo sistemas antiguos por plataformas más avanzadas. Sin embargo, lo que para unos es material obsoleto, para otros representa una oportunidad táctica de enorme valor, y aquí es donde el análisis se vuelve especialmente relevante. El paquete transferido incluía alrededor de 150,000 proyectiles, una cifra que, en términos de guerra de desgaste, resulta determinante. Porque en este conflicto no solo importa la tecnología, sino también la capacidad de sostener el fuego en el tiempo. Desde una perspectiva económica, el acuerdo revela otra dimensión estratégica. Ucrania ha logrado adquirir una capacidad de fuego masivo a un coste significativamente inferior al de los sistemas modernos occidentales. En un contexto donde los recursos financieros son limitados, esta eficiencia no es un detalle menor, es un factor decisivo. Pero más allá de los números, lo verdaderamente importante es cómo se empleará este sistema en el campo de batalla. El M110 no es una herramienta de precisión quirúrgica. No está diseñado para ataques selectivos de alta tecnología. Su función es otra: proyectar una fuerza explosiva abrumadora sobre objetivos amplios o fortificados. En un conflicto donde las fuerzas rusas han recurrido repetidamente a tácticas de desgaste y concentración de tropas, este tipo de armamento encuentra un escenario particularmente favorable. Además, el alcance del sistema, especialmente cuando se combina con munición asistida por cohete, permite atacar objetivos a distancias considerables. Esto amplía el radio de acción ucraniano y complica la capacidad de respuesta rusa.
En términos operativos, la incorporación del M110 no actúa de forma aislada. Se integra dentro de una estructura más amplia de sistemas de artillería, creando un enfoque escalonado que combina precisión, saturación y potencia destructiva. Un diseño que no responde a la improvisación, sino a una planificación deliberada. Y este es quizás el punto central que conviene subrayar. Ucrania no solo está recibiendo armamento, está construyendo una doctrina de combate que maximiza cada recurso disponible. Está combinando tecnología moderna con sistemas heredados de la Guerra Fría, adaptándolos a un contexto contemporáneo de guerra híbrida. Para Rusia, esto representa un desafío significativo, porque rompe con una de sus principales premisas estratégicas, la idea de que el desgaste prolongado jugaría a su favor. Lo que estamos viendo en el frente oriental no es simplemente una escalada armamentística, es una redefinición del equilibrio táctico, una evolución que se está produciendo sin grandes titulares, pero con implicaciones profundas. Y como suele ocurrir en este tipo de conflictos, los cambios más decisivos no siempre son los más visibles. A veces llegan en silencio, en una publicación breve, en una línea aparentemente insignificante, pero con consecuencias que pueden alterar el curso de la guerra. Para comprender plenamente el impacto de esta incorporación, es necesario examinar con mayor detenimiento la naturaleza del sistema M110 y, sobre todo, el contexto en el que será utilizado, porque en los conflictos modernos, la eficacia de un arma no depende únicamente de sus especificaciones técnicas, sino de cómo encaja dentro de una estrategia más amplia. El M110 es, en esencia, una pieza de artillería pesada montada sobre un chasis con orugas. Introducido en la década de 1960, fue concebido para responder a una amenaza muy concreta: grandes concentraciones de fuerzas enemigas y posiciones fortificadas en un escenario de guerra convencional a gran escala. Su calibre de 203 milímetros lo sitúa entre los sistemas de artillería más potentes jamás desplegados en plataformas autopropulsadas. No se trata simplemente de alcance o precisión, sino de capacidad de destrucción. Cada proyectil transporta una carga explosiva capaz de neutralizar infraestructuras, vehículos blindados y concentraciones de tropas con una contundencia difícil de igualar. Sin embargo, como todo sistema militar, el M110 presenta limitaciones. Requiere una tripulación numerosa, aproximadamente 13 efectivos por unidad, lo que implica una carga logística considerable. Además, su cadencia de fuego es relativamente baja en comparación con sistemas más modernos, un disparo cada 2 minutos en condiciones normales. A primera vista, estos factores podrían interpretarse como desventajas, pero ese análisis pierde de vista un elemento fundamental: la naturaleza del conflicto en Ucrania. Este no es un enfrentamiento basado exclusivamente en tecnología de precisión o guerra digital. Es, en gran medida, una guerra de desgaste, un conflicto donde el volumen de fuego, la resistencia y la capacidad de sostener operaciones prolongadas tienen un peso determinante. En ese contexto, el M110 no es una reliquia. Es una herramienta perfectamente alineada con las exigencias del terreno. Además, Ucrania no está desplegando este sistema de manera aislada. Forma parte de una estructura de fuego mucho más compleja, la 56ª Brigada de Artillería, que ha confirmado la recepción de estos sistemas, ya operaba con otras plataformas clave antes de la llegada del M110. Por un lado, el sistema 2S-22 Bodana, una pieza de artillería moderna desarrollada por Ucrania, diseñada para ataques de precisión a larga distancia contra objetivos estratégicos como centros de mando o depósitos logísticos. Por otro, el sistema RM-70 Vampir, un lanzacohetes múltiple orientado a la saturación de área. Su función es clara: neutralizar concentraciones de tropas y vehículos mediante un volumen masivo de fuego.
Antes de la llegada del M110 existía un vacío entre estas dos capacidades. La Vodana ofrecía precisión a larga distancia, mientras que el Vampire proporcionaba saturación sobre amplias áreas. Pero faltaba un sistema capaz de destruir objetivos fortificados en la retaguardia inmediata del enemigo. Ese es precisamente el espacio que ahora ocupa el M110. El resultado es un sistema escalonado de fuego que permite a Ucrania actuar en múltiples niveles simultáneamente. Las formaciones de asalto pueden ser detenidas por el Vampire. Las posiciones fortificadas que las respaldan pueden ser destruidas por el M110. Y los centros logísticos más alejados pueden ser alcanzados por la Vodana. No se trata de una acumulación de armamentos, sino de una integración estratégica, y esta integración adquiere aún mayor relevancia si se analiza la geografía del conflicto. La 52ª Brigada de Artillería opera actualmente en sectores clave como Kharkov y Kramatorsk. Este último forma parte de lo que los analistas militares denominan el cinturón fortificado de Donetsk, una línea defensiva crítica para Ucrania. Kramatorsk no es simplemente una ciudad más en el mapa, representa un punto estratégico cuya caída tendría consecuencias tanto militares como simbólicas, abriría el camino hacia zonas más profundas del Donbass y reforzaría las reclamaciones territoriales de Moscú. Rusia, consciente de esta importancia, ha concentrado esfuerzos significativos en esta región, recurriendo a tácticas de desgaste que incluyen avances progresivos y presión constante sobre las líneas defensivas ucranianas. Es aquí donde la llegada del M110 introduce un nuevo factor. Las posiciones rusas, los centros de mando avanzados y los nodos logísticos cercanos al frente quedan ahora dentro del alcance de un sistema capaz de infligir daños masivos con cada disparo. Esto no solo incrementa el riesgo operativo para las fuerzas rusas, sino que también altera la dinámica de sus ofensivas. A esto se suma otro elemento clave, el sistema de zonas de muerte desarrollado por Ucrania. Estas zonas combinan obstáculos físicos, campos de minas, posiciones defensivas y vigilancia mediante drones. Su objetivo es canalizar el avance enemigo hacia áreas predefinidas, donde puede ser neutralizado con máxima eficacia. Cuando las fuerzas rusas intentan rodear estas zonas, se ven obligadas a moverse por terreno abierto, y es precisamente en ese momento cuando se convierten en objetivos ideales para la artillería. La incorporación del M110 amplifica este efecto. Las unidades que atraviesan estos corredores quedan expuestas a proyectiles de gran calibre capaces de causar daños devastadores, incluso sin impacto directo. En términos prácticos, esto significa que la probabilidad de supervivencia en esas áreas se reduce drásticamente. Desde una perspectiva estratégica, el impacto es claro. Ucrania no solo está reforzando su capacidad defensiva, está aumentando el coste operativo de cada avance ruso. Cada metro ganado por Moscú requiere ahora un mayor sacrificio en términos de recursos y personal. Y en una guerra de desgaste, ese equilibrio es fundamental. Lo que estamos presenciando no es simplemente la introducción de un nuevo sistema de armas. Es la consolidación de un enfoque que combina eficiencia económica, adaptación táctica y comprensión profunda del terreno. Un enfoque que, lejos de depender exclusivamente de tecnología de última generación, demuestra que en determinados contextos los sistemas del pasado pueden convertirse en herramientas decisivas del presente. Hay un elemento adicional en esta ecuación que rara vez ocupa los titulares, pero que resulta absolutamente determinante, el factor económico. Porque en última instancia las guerras prolongadas no solo se ganan con estrategia o tecnología, sino con la capacidad de sostener el esfuerzo en el tiempo. Ucrania enfrenta una presión financiera considerable. Años de conflicto han tensionado su economía hasta límites críticos. En este contexto, cada decisión en materia de adquisición militar debe evaluarse no solo en términos de eficacia, sino también de coste.
Y es precisamente aquí donde el acuerdo por los sistemas M110 adquiere una relevancia estratégica aún mayor. Por una fracción del coste de los sistemas occidentales modernos, Ucrania ha logrado asegurar una capacidad de fuego masivo sostenido. Mientras que plataformas contemporáneas pueden costar millones por unidad y sus municiones alcanzar cifras elevadas por disparo, el paquete adquirido ofrece una relación coste-efectividad difícil de igualar. Esto tiene implicaciones directas en el campo de batalla. Permite a Ucrania mantener un ritmo constante de fuego sin el riesgo inmediato de agotar sus reservas. Le da margen para presionar de forma continua en lugar de reservar recursos únicamente para momentos críticos. Y sobre todo, desafía una de las principales apuestas estratégicas de Rusia: la idea de que Ucrania terminaría quedándose sin munición antes de poder sostener la guerra. Sin embargo, la cuestión no termina aquí. Surge una pregunta inevitable: ¿es esta transferencia el límite o podría ser solo el comienzo? Los datos disponibles sugieren que existe margen para futuras ampliaciones. Grecia, antes de este acuerdo, contaba con un número significativamente mayor de unidades M110. Esto abre la posibilidad de nuevas transferencias, siempre condicionadas por decisiones políticas y consideraciones estratégicas dentro de la OTAN. Además, otros países aún mantienen este sistema en sus arsenales. Esto plantea un escenario en el que Ucrania podría potencialmente ampliar su capacidad mediante acuerdos similares en el futuro. Y luego está el papel de Estados Unidos. Aunque el M110 fue retirado del servicio activo hace décadas, la historia demuestra que la retirada no siempre implica desaparición total. Parte de estos sistemas fue reutilizada en conflictos anteriores, pero no existe una total transparencia sobre el destino de todas las unidades producidas. Esto deja abierta una posibilidad estratégica: que componentes o plataformas aún existentes puedan ser reactivados o transferidos a través de mecanismos de cooperación internacional. Más allá de las cifras y los sistemas concretos, hay una conclusión más amplia que no puede ignorarse. Rusia ha planteado este conflicto en gran medida bajo una lógica de guerra de desgaste tradicional: avances graduales, presión constante, uso intensivo de recursos humanos y materiales, una estrategia que históricamente ha demostrado ser eficaz en determinados contextos, pero esa misma lógica abre la puerta a una paradoja, porque frente a tácticas basadas en masa y volumen, las herramientas diseñadas para contrarrestarlas, aunque sean antiguas, recuperan su relevancia. El M110 es un ejemplo claro de ello. Concebido para detener formaciones masivas en la Guerra Fría, encuentra hoy un escenario sorprendentemente similar. La historia, en cierto modo, se repite, pero lo hace bajo nuevas condiciones. Ucrania no se limita a utilizar estos sistemas tal como fueron diseñados, los adapta, los integra en redes modernas de reconocimiento, en sistemas digitales de control de fuego, en estructuras operativas que combinan drones, inteligencia en tiempo real y artillería pesada. Este enfoque híbrido es quizás uno de los factores más subestimados del conflicto. No se trata solo de qué armas se utilizan, sino de cómo se emplean. Y en ese terreno, Ucrania ha demostrado una capacidad notable para innovar, incluso con recursos limitados. Para Rusia, esto representa un desafío complejo, porque implica enfrentarse no solo a nuevos sistemas, sino a una forma distinta de hacer la guerra. Una combinación de pasado y presente que transforma herramientas conocidas en amenazas imprevisibles. Al final, lo que está ocurriendo en el frente oriental no es simplemente una evolución táctica, es un recordatorio de que en la guerra, la adaptación suele ser más decisiva que la superioridad inicial. Rusia creía haber comprendido el equilibrio de fuerzas, creía que el desgaste jugaba a su favor. Pero movimientos como la incorporación del M110 demuestran que ese equilibrio está lejos de ser estático.
cambios silenciosos, decisiones estratégicas discretas, acuerdos que no ocupan titulares. Son esos elementos los que, con el tiempo, redefinen el curso de un conflicto. Y en este caso el mensaje es claro. Ucrania sigue encontrando formas de alterar la ecuación, de hacerlo sin ruido, sin espectáculo, pero con una eficacia que obliga a replantear cualquier previsión. Para Moscú, ese es quizás el aspecto más inquietante de todos, no lo que se anuncia, sino lo que aparece sin previo aviso. Porque en una guerra donde cada detalle cuenta, incluso una simple línea en una publicación puede anticipar un cambio mucho más profundo.